Margot y Graham. El desayuno. Edimburgo, Escocia, 1996. Le gustaba el ambiente de las cafeterías a primera hora de la mañana, porque las sonrisas de los camareros aún eran sinceras. El olor a bizcochos, galletas y otros dulces flotaba en el aire, y entre la clientela se palpaba ese ánimo que se iría desvaneciendo a lo largo del día. Pareces cansada. ¿Te estamos exigiendo demasiado? En realidad, hacía mucho que no dormía del tirón. Mi padre es tan aburrido que tumbaría un mamut. No es verdad. Margot le dio una palmada inofensiva en el brazo y notó el calor de Graham bajo la camisa. Pensó que su mirada era más intensa de lo que recordaba. Ya te dije que creo que es un hombre divertido. Es una faceta desconocida para la familia. Tú tampoco pareces el alma de la fiesta. Será herencia genética. A los Stones se nos da bien mantener las apariencias, fingir que somos invencibles y guardar la mierda debajo de la alfombra. En sentido figurado, entiéndeme. Pidieron café con leche y tortitas con arándanos y sirope. Mientras la joven que los había atendido se alejaba, Margot contempló el perfil de Graham. La línea que le bajaba por la frente, cruzaba la nariz y se retraía hasta la barbilla orgullosa. Había algo en él, algo profundo bajo aquel aspecto invulnerable, que le resultaba frágil y le atraía de una manera que hacía que se le encendiesen las mejillas. Le entraban ganas de alargar la mano y frotarle el entrecejo para deshacer toda esa tensión acumulada justo ahí. ¿Todavía no le has contado lo del divorcio? No me parece necesario. Se encogió de hombros, se rascó la nuca, se guardó un suspiro. ¿Cómo están los niños? ¿Te dan un respiro? Sí. Háblame más de tu matrimonio roto. El tema del que todo el mundo desea charlar entre bocado y bocado con extra de sirope, bromeó Graham mientras daba toquecitos en la mesa con la punta del dedo. Veamos, ¿qué quieres saber exactamente? ¿Cómo empezó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué falló? Es decir, todo. Graham alzó las cejas. Sí, al menos que sea demasiado íntimo. Deja que reordene un poco las ideas. Se frotó las sienes al tiempo que le servían las tortitas y el café recién hecho. Pero luego te toca a ti. Me parece justo. Cogió el tenedor. Conocí a Amanda en Londres, en la fiesta que unos amigos celebraron en Hampstead. Fue todo bastante común. Hablamos de música, de cine, de intereses personales. Ella era y es arrolladora. Tenía muy claro lo que quería, pero sobre todo lo que no. Yo estaba estudiando un máster en la ciudad, y cuando empezamos a salir, decidí quedarme. Después todo fue dejarse llevar. Ya sabes lo que quiero decir. No, no lo sé. ¿Fluir para bien o para mal? Digamos que al repetir mucho algo lo conviertes en parte de tu rutina, y cuando ya es un hábito, cuesta saber si de verdad te hace feliz o es cosa de la inercia. ¿Seguimos hablando de tu matrimonio? Sí, y de la vida que tenía allí con ella. Los dos estábamos muy centrados en nuestros respectivos trabajos, así que decidimos no tener hijos. Los fines de semana íbamos a eventos, cenas y fiestas. Las vacaciones de verano no eran vacaciones, sino acabábamos en algún lugar exótico y lejano. Nos mudamos en 3 ocasiones, cada vez a un apartamento más grande y a una zona más céntrica. Pero nunca parecía suficiente. Ella siempre quería más y yo empecé a sentir que jamás estaría a la altura. Entiendo que fue un desgaste paulatino. No creas. Graham se llevó un trozo de tortita a la boca y masticó con aire distraído antes de volver a mirarla. Le habían diagnosticado el cáncer a mi padre unas semanas atrás y pasamos unos días en Edimburgo de visita. Todo fue normal, dentro de las circunstancias, pero al regresar a Londres empecé a sentirme extraño, como si lo que me rodeaba fuese ajeno. La casa y el trabajo, y los amigos, y Amanda. ¿Lo hablaste con ella? No me entendía. En el fondo, de hecho, creo que lo que me molestó no fue tanto que no lo hiciese, sino que no lo intentase. Una noche, en un cóctel que se celebraba en la última planta de un edificio que acababan de inaugurar, cogí una copa. Me quedé mirando las luces de la ciudad y me pregunté qué narices estaba haciendo allí. Como uno de esos momentos reveladores. Sí,
Estaba rodeado de gente y me sentía solo, terminó ella con un susurro. Jodidamente solo, añadió Graham. Comprendo a qué te refieres. Y ese fue el desencadenante, como si me hubiese dado un golpe. Ya no pude seguir adelante sin más. Todo se precipitó y meditó lo siguiente que iba a decir. Pensé que sería una buena idea volver a casa. Así podría estar con mi padre y volcar en la empresa familiar todo lo aprendido durante los últimos años. ¿Estás viviendo en casa de tu padre? Sí, pero dejemos de hablar de mí. Te toca. Mientras Graham se bebía el café y dejaba las tortitas olvidadas a un lado, ella resumió todo lo que pudo los años que había pasado junto a Dan, la importancia que Eleanor tenía en su vida y en la de los niños, y cómo había empezado a trabajar en el hospital. No hay mucho más que contar, se encogió de hombros. Como ves, no he asistido a eventos en rascacielos ni a fiestas en barrios lujosos. Es menos brillante de lo que parece, créeme. Diría que eres justo un poco así, brillante y distante, como el ático de un edificio alto e inalcanzable. Margot apartó la mirada cuando se dio cuenta de que el comentario había sonado demasiado intenso. Era broma. ¿Por dónde vive Cedric? En el West End. Pronto estaremos todos allí. No creo que mi padre aguante mucho más en el hospital. Digamos que es una casa lo suficientemente grande como para que dos personas puedan no cruzarse si así lo desean, y está llena de trastos. ¿Qué tipo de trastos? Antigüedades, cachivaches. No sabía que a Cedric le gustasen. En general, no es muy dado a deshacerse de viejos objetos. Lo que más le obsesiona coleccionar son primeras ediciones de libros, calculadoras antiguas y cartas. Cientos de cartas perdidas. ¿Cartas perdidas? Sí, cuando era pequeño lo acompañé alguna vez a rastros. Ventas improvisadas en trasteros y alguna que otra subasta. Viajaba a menudo en busca de material. Pensativa, Margot se terminó el café y se limpió con la servilleta. Libros, calculadoras y cartas. Pese a que acababa de descubrirlo, todo aquello encajaba con Cedric, y se preguntó qué significaría a nivel emocional, si acaso buscaba el recuerdo o el olvido. ¿Dónde vives tú? En las afueras, dijo Margot. No muy lejos de aquí. Está bien, me queda cerca del trabajo y es una humilde y tranquila, aunque la casa necesitaría algunos arreglos. La moqueta y las puertas, y la madera de la escalera. Oh, y el cajón, el maldito cajón de la cocina. Pero ya sabes, es de alquiler. No vale la pena invertir demasiado en algo que no te pertenece. ¿Qué le ocurre al pobre cajón? Nunca cierra como debería. Y lo odias con toda tu alma. Profundamente, admitió. Se sonrieron en silencio. El momento era plácido, fácil y sencillo. Las manecillas del reloj seguían su curso, pero los dos tuvieron que obligarse a ponerse en pie cuando la camarera retiró los platos y les trajo la cuenta. Regresaron a paso lento. La mañana caía sobre ellos cuando llegaron al aparcamiento del hospital y él insistió en acompañarla hasta el coche. Graham se mantuvo en silencio mientras Margot abría la puerta del vehículo con un pequeño tirón porque tiene truco, que era un sinónimo amable de se cae a pedazos. Lanzó el bolso al asiento del pasajero. Pues, gracias por el desayuno. Reprimió el impulso de cerrar los ojos al constatar que en voz alta esa frase sonaba tan artificial como en su cabeza. Graham se limitó a sonreír. No hay de qué. Bien, vale. ¿Acaso no se da cuenta de lo incómodo que es que se quede ahí plantado sin dejar de mirarme? Pensó Margot mientras se metía en el coche. Antes de que pudiese cerrar, Graham sostuvo la puerta con la mano y se inclinó hacia ella. Oye, Margot. Por primera vez, ella percibió que su voz carecía de la templanza habitual. Ha estado bien. Deberíamos quedar otro día. Sí, quizá. Tragó saliva. Quizá, repitió Graham, y luego le cerró la puerta antes de alejarse hacia la entrada del hospital. ¿Qué ha sido eso? Se preguntó Margot. Quiso seguir fantaseando. Quiso rememorar cada diálogo para contemplarlo desde distintos ángulos. Quiso que aquel momento significase algo más que un poco de sirope, mezclado con café, palabras y un par de miradas intensas. Una escapada en familia. Edimburgo, Escocia, 1996.
Los domingos en Cramont arropaban a Margot en la nostalgia. De pequeña solía ir allí con sus padres. Era una de las pocas escapadas que se permitían para dar un paseo por el bosque, siguiendo el curso del río Almond, o para recorrer la costa como aquel día hacía junto a Eleanor y los niños. Nubes pequeñas y redondas salpicaban el cielo como si fuesen los lunares de un estampado. Frente a ellos se alzaba la isla de Marea. Es como el lugar donde Jane y Cedric se conocieron. Ella cruzó andando la pasarela con la marea baja, y cuando quiso volver, había desaparecido. «Hagámoslo también nosotros», dijo Peter. Los 4 recorrieron el camino pavimentado y resbaladizo que conducía a la isla. Una vez allí, subieron hasta el punto más alto, desde donde se podía disfrutar de las vistas de Leyte, de North Kings Ferry, el puente Ford, Reid Bridge y la costa de Fife. «Es curioso», comentó Margot. «¿Sabíais que este sitio fue un enclave estratégico durante la Segunda Guerra Mundial? Los pilones de la pasarela se hicieron para impedir que las embarcaciones pudiesen cruzar al otro lado. Por los alrededores todavía podían encontrarse restos de estructuras militares y Margot lo percibió de manera diferente, como si visitase el lugar por primera vez y no llevase haciéndolo toda la vida. Los recuerdos de su infancia se mezclaron con los de Cedric. El pasado palpitaba con fuerza en cada rincón y se rebelaba contra el olvido. «¿Qué más te ha contado?», preguntó Peter. Se sentaron sobre la hierba. Margot relató los últimos sucesos mientras sacaba los panecillos de queso y huevo, los repartió y sirvió el zumo. «Así que su hermano murió», dijo Peter. Ana masticó, tragó con fuerza y apuntó. «Todos nos morimos todo el tiempo». «Cielo, eso no es exactamente así». La niña la miró muy seria y cogió aire. «Mira, mamá, cada vez que respiras es una vez menos que vas a respirar. Cada día que vives es un día menos de vida. Cada arándano que te comes es un arándano que dejas atrás. Cada palabra es un montón de saliva malgastada y así siempre». «¿Qué le pasa en la cabeza?», protestó Peter. «Mi cabeza está perfectamente llena, tonto». «¿Llena de qué? ¿De basura? ¿De ridiculeces?» «Para ridículo, tu flequillo te tapa el ojo». «Ya basta, chicos. A ver, Ana, cielo...» «La niña tiene razón», intervino Eleanor. «Gracias». Las 2 trenzas rubias caían sobre el rostro pálido y angelical de Ana. «Esta mañana, al tirar de la cadena, he pensado, este Pis ha muerto». A Margot le entró la risa. Fue una de esas risas tontas que se expanden y se expanden sin control. Se reía con todo el cuerpo, desde el pecho hasta la boca. Eleanor se contagió enseguida y no mucho después, hasta a Peter se le escapó un atisbo de sonrisa. «No tiene gracia», resopló avergonzado. «La verdad es que no. Yo hablaba en serio». Ana miró a las 2 mujeres con sus ojillos curiosos. «Y mirad, si me rasco el brazo así», se lo dijo frotándoselo, «caen un montón de pieles muertas, aunque necesitaríamos un microscopio para poder verlas bien. Hay pedacitos de nosotros por todas partes». «El bocadillo está delicioso», dijo Eleanor. «No se puede hablar de la guerra, del pis y del almuerzo en una misma conversación», reprochó Peter mientras arrancaba unos tallos verdes. Margot recordó entonces otro detalle en el que apenas había pensado por culpa del desayuno junto a Graham. Retazos de la conversación que habían mantenido entre tortitas y café se habían repetido en su cabeza tras las últimas horas. «Ah, hay algo más. Ayer por la mañana, cuando ya me iba, a Cedric lo visitó una mujer. Tenía una mirada serena y me dio la impresión de que se conocían bien». «¿Jane?», Peter se interesó. «No estoy segura. Es posible». «¿No te la presentó?», preguntó Eleanor, y Margot negó con la cabeza. «A saber, podría ser cualquiera. Una vecina, una prima lejana, su hermana». «¿Alguien quiere más zumo?». «Yo». Ana acercó el vaso. Peter lanzó los hierbajos y comentó: «De mayor me gustaría ser detective privado». «Y luego dice que soy rara», se quejó Ana. «Lo que te gusta es la idea de descubrir el misterio. Nos pasa a todos. Queremos saber cuándo, cómo y por qué». Eleanor sonrió y le revolvió el pelo. «¡Ay, que me despeinas!», protestó Peter. «Yo quiero ser bailarina, o astronauta, o trapecista de circo, pero de un circo que no tenga animales. Solo payasos, trucos de magia y esas cosas». Margot le dio un codazo a Eleanor y le sonrió. «Está claro que a mis hijos les va lo cotidiano». «Apicultura también me gusta», añadió Ana.
No tardemos mucho en almorzar o subir a la marea, y tendremos que esperar hasta que vuelva a bajar, les advirtió Eleanor mientras se ponía en pie. Regresaron a paso lento. Había gente en la zona recogiendo crustáceos y algunos niños volando cometas, ataviados con chubasqueros de colores llamativos, rojos, azules y amarillos. Ya en la orilla, cuando Ana convenció a Peter para que la ayudase a atrapar un par de diminutos cangrejos que corroteaban por la pasarela, Eleanor y Margot se sentaron en la arena. A veces todavía es un niño, dijo Margot. Pues claro, y te necesita. Nos necesita. Margot apoyó la mejilla en el hombro de Eleanor. El cardigan marrón y mullido le hacían cosquillas, y la brisa marina les revolvía el pelo a las dos. La felicidad tiene que ser esto, ¿verdad? Algo sencillo. Un domingo, el mar, el vuelo de los pájaros y el café que nos tomaremos antes de volver a casa. Eso es, y vivir sin miedo, querida. Míralos a ellos. Aún no temen. No pueden entender que cada decisión implica dejar cosas atrás, que incluso no decidir es también una decisión. Ella lanzó un suspiro y observó a sus hijos, que llevaban las perneras de los pantalones mojadas. La risa de Ana desafiaba el graznar de las gaviotas. Los cangrejos huían de las manos escurridizas de Peter. Allí en silencio, a Margot le dio por preguntarse si Graham Stone habría sido así alguna vez, tan solo un niño ajeno al ruido ensordecedor del mundo, sin expectativas que cumplir, sin tensión en los hombros, ni en ese entrecejo eternamente fruncido. Lo imaginó con una pelota, disfrazado de superhéroe, cazando escarabajos, cruzando un río a nado, probando el primer trago de cerveza y descubriendo el sabor de los besos. Y pensó, tontamente pensó, que le habría gustado conocer no solo al hombre invernal que era entonces, sino todas las versiones de él mismo que lo habían conducido hasta allí. Cedric Stone. Retazos. Netley, Inglaterra, 1940. Se oían voces alrededor, bajas, susurrantes, amortiguadas. De vez en cuando un grito desgarrador se colaba entre las grietas de su cabeza, como un gusano que penetrara en la tierra húmeda, esa que quedaba lejos de su alcance. El barro resbaladizo no lo dejaba salir. Estaba atrapado. Atrapado. Llovía. Podía oír las gotas que repiqueteaban contra un cristal, aunque no hubiese un cristal, ni nubes, ni aire. Y más voces, y más gritos. Luego, otra vez oscuridad. Aquel silbido insoportable, la luz blanquecina matinal, los árboles como esqueletos, el repulsivo olor de la sangre. En algún lugar remoto alguien hablaba de fiebre, y después sintió frescor sobre la frente, como si acabase de caerse de bruces sobre la primera nieve blanda del invierno. Los párpados le pesaban toneladas. El mundo era un brochazo borroso. Tenía sed, la piel desgarrada como papel, las vísceras desparramadas al sol. Las figuras eran títeres que se movían. Había voces de mujeres, aunque ninguna de ella. Caía en un pozo estrecho. Todo daba vueltas. La vida era una molesta espiral. Jane le tendía la mano, pero nunca lograba cogerla. Tan cerca, tan lejos. Lo inalcanzable, ella y el espigón. El entrechocar de los fusiles al caminar. Escombros, ventanas reventadas, el humo de la refinería. John se encontraba con él en el pozo. Apenas cabían los dos. «Hazme hueco». «No, no hay espacio, Cedric. Debes irte». «Cállate. ¿Saldremos juntos o no saldremos?» Más voces, más quejidos de dolor, alguna que otra risa deslavazada. ¿Cómo era exactamente el color del mar de Cornualles? Ese azul que Jane admiraba. Un turquesa profundo, un turquesa en el que uno deseaba hundirse para siempre y nadar y nadar. Gente bailando el Lambeth Walk bajo una lluvia de obuses, trincheras infinitas. Jane sonreía, John también, pero la sonrisa de John era cada vez más inconsistente, como si estuviese hecha de arcilla, y a Cedric le dio por pensar, ¿qué pasaría si rascase su rostro? Si quitase la capa más envejecida. Así que lo hizo, con la uña, despacio. Se desprendieron trocitos diminutos y luego cada vez más grandes. Los ojos de John estaban asustados.
Tengo miedo, parecía decir, y Cedric siguió rascando y rascando hasta que no hubo más que rascar. Solo había hueso. Junto a él, dentro del pozo, ya no estaba John, sino los restos indistintos de uno de los muchos hombres sin arcilla. Y entonces volvió a llover con fuerza. Ayúdame a moverlo. ¿Tienes el cabestrillo? Sí, a las 3. 1, 2, 3. Listo. ¿Crees que necesitará más calmantes? Esperaremos a ver cómo evoluciona. El mundo volvió a sumirse en las sombras. Cuando Cedric tomó conciencia de quién era, tan solo fue capaz de oír algunos murmullos que se asemejaban al zumbido de una colmena de abejas. Las palabras no eran claras y tenía los párpados cosidos. Abrir los ojos le supuso un esfuerzo titánico. Enfocó la vista en el techo, que estaba pintado de un gris apagado y en el que había humedades que se extendían como manchas de tinta. Tenía la boca seca y la sed era insoportable. Se preguntó si aún seguía atrapado en Dunkerque. Se lamió los labios cortados e intentó mantener la calma, pero todo le daba vueltas. El mundo, el corazón, las ideas, y tenía la impresión de pesar toneladas. El alivio lo invadió cuando comprobó que podía mover los dedos de los pies. Luego quiso incorporarse, pero lo atravesó un dolor punzante que permaneció latente en el hombro derecho hasta mucho después. Por fin despiertas. Ya era hora. Giró la cabeza para buscar al dueño de esa voz y lo encontró tumbado en la cama de al lado. Tras él había una hilera de ellas. Un hospital, eso era. Estaba en un hospital. Las luces tenues caían sobre los pacientes que dormitaban. Se oían voces secas e irregulares, ronquidos, conversaciones lejanas y algún quejido. ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado? Me llamo Milton Johnson. Llevas inconsciente desde que llegaste. Déjame decirte que no has sido un compañero demasiado divertido. ¿Eres así de callado por elección o por timidez? Preguntó con una sonrisilla burlona. ¿En qué hospital estamos? A la mayoría de los heridos los evacuaron a hospitales de Londres, pero nosotros estamos en Netley. ¿Conoces la zona? Deberían parar esta guerra durante unas semanas y darnos ese tiempo para hacer turismo, ¿no te parece? Netley. Cedric saboreó la palabra. Estaba al otro lado del Canal de la Mancha. Como te decía, ha sido un vecino aburridísimo. Nada de fiestas nocturnas, cigarrillos compartidos ni secretos inconfesables de madrugada. Y mírame, no puedo moverme. Imagina lo tronchante que ha sido verte dormir al lado cada día. Se fijó con más detenimiento en el tipo bromista que tenía al lado. Llevaba el cabello muy corto, tenía orejas de soplillo y las 2 piernas inmovilizadas. Cedric Stone, encantado. No sé si tanto como eso, pero... Lo cortó antes de la siguiente broma. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 1 semana, más o menos. ¿Qué? No, alzó la voz. ¡Callaos de una vez! Gritó alguien al fondo. Milton acercó más su cabeza al borde de la cama y Cedric intentó imitarlo, a pesar del dolor en el hombro. Se dio cuenta entonces de que, más allá de la ironía que derrochaba a su paso, aquel tipo tenía una mirada astuta e inteligente. Metralla, le señaló el brazo, y la herida se te infectó. Entre tú y yo, una de las enfermeras no daba ni un penique por ti, pero Galia decía que sobrevivirías. ¿Quién es Galia? Otra enfermera. ¿Dónde están? Cambio de turno. Yo necesito... Cerró los ojos cuando un pinchazo le atravesó la cabeza, desde la nuca hasta arriba. Todo empezó a dar vueltas de nuevo. Milton siguió hablando sobre las enfermeras, la comida que daban y las ganas que tenía de salir de allí. Cedric solo podía pensar en todas las personas que lo esperaban y en él. Apretó los dientes y tomó aire. Tengo que... ¿Cómo dices? Listado de fallecidos. Ah, eso. Se han ido pasando periódicos por el hospital, pero no aparecen todos. Lo mejor es contactar con las autoridades locales y mirar en boletines oficiales. ¿Dónde están los periódicos? Cedric contuvo un grito de dolor al incorporarse. Justo en ese momento, una chica se asomó por la puerta y estudió las hileras de camas para cerciorarse de que todo estaba en orden, hasta que llegó a la suya. Entonces sus ojos se abrieron y se acercó corriendo. «No te muevas», ordenó sin gritar. «Pero necesito levantarme», dijo. «Quieto». Apoyó una mano en su pecho y lo retuvo contra la cama con decisión. Le dirigió una mirada que no daba pie a réplicas. «Deja que te tome la temperatura».
Me va a explotar la cabeza. Iré a buscar algo que darte. Un periódico, le pidió. Hablaba de medicación. El periódico, por favor. Está bien, pero antes quiero examinarte. Has estado 7 días inconsciente. Tuviste una infección y delirabas por culpa de la fiebre. Veamos. Cedric no intentó volver a levantarse, pero preguntó. ¿Está restablecido el servicio de correspondencia? Sí, le quitó el termómetro. ¿Estás bien? ¿Ha llegado alguna carta para mí? No estoy segura. Creo que no. ¿Cuándo podré irme de aquí? Dentro de poco. Ten paciencia. La enfermera se levantó con un suspiro. El periódico. Necesito comprobar. Dime a quién estás buscando e intentaré hacer lo que esté en mi mano. Pero es tarde y deberías descansar. No puedo prometerte nada hasta mañana. John Stone. Es mi hermano pequeño. La joven, que parecía una de esas muñecas de rasgos perfectos que acababan olvidadas en el interior de alguna vitrina, llevaba el cabello castaño recogido, aunque algunos tirabuzones escapaban de la cofia. Sus ojos eran compasivos. Veré qué consigo averiguar. Gracias. ¿Cómo te llamas? Galia MacDonough. Se alejó para atender a otro paciente que murmuraba en sueños, y luego salió de la habitación tan rápido como había entrado. Cedric aguantó horas despierto en la oscuridad, atento a cualquier ruido que indicase el regreso de la enfermera. En algún momento indefinido, preso del agotamiento, se quedó dormido. Cuando despertó, la luz de la mañana bañaba la estancia y ya no parecía un lugar tan gris. La mayoría de sus compañeros aún descansaban y las voces que se oían eran susurrantes. Encontró un ejemplar de The Times en la cama junto a él, doblado con delicadeza. Aún confuso, lo abrió como pudo, pues apenas movía el otro brazo. Cedric no era capaz de explicarlo, pero lo supo antes de pasar las páginas y llegar al listado y verlo escrito allí, la tinta nítida burlándose de él. John Stone, fallecido. Entre otros cientos de nombres sin rostro que bailaban alrededor, se sintió de cartón, entumecido, frío, vacío. Dejó el periódico a un lado. Las manchas de humedad del techo eran las mismas manchas que el día anterior, pero la vida de Cedric ya no era la misma vida que el día anterior. La risa lejana de 2 soldados lo zarandeó. ¿Cómo estás, amigo? ¿Has descansado? Era Milton, tan hablador como siempre. Tengo que escribir un par de cartas. Pues pide una estilográfica y papel. Con aire ausente, Cedric asintió. Le facilitaron el material horas más tarde. Como no podía usar bien el brazo derecho, tardó una eternidad en lograr escribir algo legible. Fue conciso. Su único deseo era cerrar aquello y así quizá llegaría el dolor. Quería sentir dolor. Jane fue la destinataria de la primera, apenas 3 palabras. Estoy vivo, espérame. Después se enfrentó a la segunda. No pude salvarlo. Lo siento, mamá.